Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Si alguien sabe todos estos movimientos y en los organismos multilaterales. Organismos financieros internacionales. Sí, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de eh, Desarrollo. Mira, son temas complicados. La palabra es los entresijos. Son temas complicados y al final, bueno, ¿y esto a mí? Ajá, ¿en qué me sirve, en qué no me sirve, Sí. en qué me afecta? Bueno, está con nosotros Rafael Lemus, economista, a quien le damos la bienvenida. Feliz año nuevo, feliz día de los Reyes, feliz Feliz Día del Amor y la de Amistad. San Valentín. Bienvenido, Rafael. No, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los amigos de la radio. Espero que podamos ayudarles a entender un poco más estos temas. Pues bueno, Informe del tráfico rapidito, Rafael. Eh, ¿De dónde com- para dónde? Pues que de la Juan Pablo hacia acá, complicado, pero yo también hice una mala maniobra. Pensé que por la primera iba a avanzar más rápido y se me olvidó que estaban arreglando el puente, el paso desnivel. Ah, Entonces me tocó ahí enredarme. ajá. Tripachuca, Rafael. Sí, bueno, pero pero ya, bueno, ya ya llegaste. estás aquí, ya llegaste. bienvenido. A ver, una misión del Fondo Monetario Internacional, el FMI, encabezada por el señor Rafael Espinosa, dice acá, mantuvo discusiones virtuales durante los días 26 y 27 de enero y visitó San Salvador del 30 de enero al 8 de febrero para la realización, oiga usted, de la consulta del artículo 4 del 2023. Al final de la visita, la misión emitió una declaración y ahí está el informe. Explícanos, primero para entrar en contexto, Rafael, por favor, por qué cada año hay una consulta del artículo 4 y qué significa eso. A ver, eso es parte del convenio de adhesión al organismo internacional y la finalidad de ese informe es hacer como una radiografía de la economía, pero yo diría que tiene otros ingredientes y es más allá de la radiografía, la finalidad del Fondo Monetario es cuidar la estabilidad macro de los países o de sus miembros. Entonces, el enfoque es de qué manera cada país que se hace la evaluación está en su situación de estabilidad. Y lo más importante es cuál es la ruta que tiene que seguir para recuperar esa estabilidad si la ha perdido, que ese es el caso de El Salvador. Ok, vaya, para entender. El Salvador está adscrito al Fondo Monetario Sí, es Internacional miembro. como uno de sus países miembros. Es un miembro. Ok, como parte de la adhesión o de ser miembro, viene el Fondo Monetario y cada año, ¿verdad?, hace un estudio, un análisis de cuál es tu situación financiera, cómo está tu economía, y te dice, mira, en esto están bien, en esto están más o menos, y aquí sí están mal. Las recomendaciones que nosotros les damos para que todo esto vaya mejor son las siguientes. Por ahí va el asunto. Pero con un enfoque y es cómo tutelamos que el país camine en una ruta de estabilidad macro, pues, financiera. Ajá, o sea, los números grandes, ¿verdad? Sí, pero es un enfoque de estabilidad, no es de desarrollo, no es de medio ambiente, etcétera. Ah, De ok, estabilidad estabilidad. económica. Exactamente. Ok. ¿Y qué significa el artículo 4, Mm. Rafael? Es como parte así se le tituló a ese convenio, el artículo 4, que es lo que permite hacer estas evaluaciones O sea, el artículo 4 lo aplican para todos los para países todos los miembros. países. Y en concreto es lo que les da el espacio para hacer estas evaluaciones. Ok, ¿y la hacen una vez al año? No, digamos que eso es una frecuencia mínima, pero algunos países no son muy pro a esto, por ejemplo Venezuela, etcétera, que ahí incluso pasan años y no lo hacen, ¿verdad? O sea que puede ser, puedes decirle al país, necesito que vengas más seguido. Exactamente, o incluso le puede decir, va, la vamos a hacer, pero no la publicamos. La evaluación. Sí, y El Salvador, en parte del informe dice que el gobierno de El Salvador permitió la publicación. Ah, ok. ¿Cuáles son los hallazgos o los informes más relevantes a tu juicio, Rafael? Lo que pasa es que en esa visión, digamos que el fondo lo hizo el año pasado y justamente el informe lo dio en enero y lo volvió a hacer este año y yo creo que aquí tiene sus matices, ¿verdad? O sea, el país hay cosas que ha avanzado, otras en que no tanto, sino que hay algunos retrocesos o nuevos temas.
Pero digamos que una primera visión, lo que él dice, vaya, partamos cuál es el desarrollo reciente de la economía. Y ahí dicen, miren, si han hecho cosas que están poniendo las piezas para crecer a mediano plazo. Si eso se logra, va a ser clave para la estabilidad. ¿Qué cosas se logra? Ellos dicen, miren, ¿qué han puesto? Bueno, están invirtiendo en todo el tema de Sur City para diversificar el turismo. Están todo el tema de plan de seguridad, que ha dado resultados, es innegable. Entonces, eso puede crear un clima de más inversión. Están invirtiendo más en educación, todo el tema de tecnología digital. Entonces, él dice, bueno, todas estas piezas, si se le da continuidad y se logra que eso propicie inversión, va a generar crecimiento en el mediano plazo. Y esa es como la pieza angular para darle estabilidad al país. O sea, plan control territorial que está... Más inversión en educación. Inversión en educación. Diversificación de la economía con énfasis en turismo y en la parte digital. Básicamente eso es lo que está... y que están haciendo algunas cosas de mejorar la eficiencia en comercio, aduanas, etcétera. Dice, a pesar de choques adversos, la economía salvadoreña creció a un ritmo robusto, dice. Digamos que ese es el segundo tema. El primero es que se ha hecho estas piezas que se están montando para el crecimiento. Dentro de lo que ha hecho, eso está muy bien. Y Económicos son, en 3 palabras, serían seguridad, turismo Educación. y educación. Y diversificar la economía. El turismo. Ajá. Y entonces dice, crecimos al 2.8. Diana Verónica, antes que tú vinieras, me hacía el comentario, bueno, nunca de todas las conversaciones que hemos tenido con economistas a lo largo de los años, no logramos entender por qué no nos despegamos de ese 2.8, 2.5. Porque siempre El Salvador es el país que menos crece en la región. Sí. A pesar de que, le decía yo a Tony, los escenarios vayan en Honduras. Honduras tiene serios problemas de pandillas en la zona norte, Sí. Está pasando por un proceso de inestabilidad política, que ahí va. Nicaragua. Yo entiendo Panamá, entiendo, porque Costa tiene un Rica. canal. Y Costa Rica. Ajá. Entiendo Costa Rica, ¿verdad? La vida es cara en Costa Rica, también no hay que dejar de ver eso, ¿verdad? También, o sea, todos hablan de Costa Rica, que está así, pues sí, pero la vida ahí es cara también. Sí. Allá vale más de $5 la gasolina, por ejemplo. Guatemala tiene sus problemas. Guatemala tiene serios problemas de narcotráfico, De todo. político, Aquí- exclusión social. Aquí el tema pandillas y Honduras que tiene los dos, narcotráfico y pandillas. Ajá, entonces, pero crecen más. Sí, a ver, lo que pasa es que no siempre ha sido así, Dianita. Acordémonos que después de los acuerdos de paz, El Salvador vivió un boom de crecimiento. Vivió un boom, sí. Y se convirtió como el líder de la región. Pero porque tenía ayuda internacional. Y porque la gente que había salido de la guerra regresó, invirtió y se dio una gran euforia de la paz. Exacto. Vea, ahora se puede dar eso mismo con este control de la seguridad. De hecho, el informe lo dice, como en la parte de los riesgos, la única parte buena que ve es que ese tema del control de la seguridad pudiera generar un despegue de inversiones y gente que quiera migrar al país. De hecho, hay gente que está viniendo, salvadoreños, a ver, quieren invertir, quieren regresar. Eso pudiera ser como, digamos, algo deseado, ¿me entiendes? Pero esas son como las cosas que han marchado bien. Volviendo a los resultados, dicen, miren, sí, la economía va a seguir creciendo lento, ¿verdad? 2.8, ellos lo dicen sólido. ¿Por qué sólido? Porque en el contexto de la desaceleración, de la mayor inflación, de los golpes en alimentos, de todo ese clima negativo, vaya, la economía mostró solidez. Dato positivo. Dando positivo, pero acordémonos que eso habría que leerlo en ese contexto, porque si uno lo ve linealmente, ¿qué pasó? De -8 en la pandemia, saltamos a más de 10 el 21 y luego 2.8. Entonces te hace un efecto rebote. Ajá. ¿Verdad? Y el otro tema es el año siguiente, ¿qué va a pasar? De ese 2.8 a 2.4. Es la proyección. La proyección que están aquí, digamos, manejando. Pero acordémonos que también se está dando en un contexto de más inflación, porque lo dice. O sea, El Salvador también, los precios han subido y, por cierto, no tanto como ha subido Costa Rica, los otros demás, porque acordémonos una cosa, nosotros somos una economía dolarizada y eso nos hace una ancla.
versus el resto, que ellos lidian con los aumentos de precios del petróleo, etcétera, de los derivados de gasolina, pero además los tipos de cambio. Nosotros no tenemos eso. Deberíamos de ser más estables. Y cuando nos comparamos con las economías dolarizadas, nos salimos bien en la foto. Por ejemplo, Panamá, la inflación es más o menos 2-3%. Nosotros todavía estamos arriba de 7%. Ahí es donde te digo de que incluso compararnos con los vecinos, cuando tienen dos temas que les afectan la inflación, no es muy parejo, digamos. Vaya, pero en general, ellos dicen, mire, sí, ¿verdad? Han puesto algunas piezas que pueden dar resultados a mediano plazo de crecimiento, y dos, para el contexto que se ha vivido complicado de la guerra, del aumento de precios, de desaceleración, pues van bien. Para el desmadre que hay en el mundo, Que nos No les ha ido mal. no te ha ido mal. Ajá, Así es. y que el desmadre del mundo nos afecta. Y que acordémonos que en los precios de las gasolinas, si el gobierno no hace nada, hubiesen pasado de $6 galón, la especial. Sí, esa medida que se tomó hace un año, por cierto, ¿verdad? Abril, por ahí. Marzo, abril del año pasado, y que llegó hasta diciembre, sí ayudó. Rafael, yo conociéndote tu trayectoria como economista y tus... Digamos que Rafael Lemus no va a la misma parroquia No. que va... No estoy inscrito en esa parroquia. No va a la misma parroquia que va el hago gobierno. me toca hacer el diezmo. Porque todos. a todos pagamos Todos, el impuesto ahí. sí. Pero sí reconoces a nivel económico el impacto de algunas medidas. Lo que ocurre es que yo estoy como conversándole lo que dice el informe. Ahorita solo estoy como tratando de compartirles lo que dice el informe. Otra cosa es lo que yo pienso. Va, sigamos con el informe. Sí, no, porque hay que comprender el informe. Así Ahora, va. Pero muchos dirán, no, pero es que los organismos, cada quien también lo pone a su manera. Es que ya viene la parte no tan simpática de esto. Ok, démosle. A ver, ¿qué más ¿Qué dice? dice? ¿Qué es lo no? Ya hablamos de temas positivos, que el ese informe es el arranque, resalta. Ese es el arranque Ajá. del informe. Ok, El segundo, digamos, gran tema del informe es donde entra ya la parte no tan simpática, ¿verdad? Pero que hay otra parte peor, y dice lo siguiente. El gran título es ¿cuáles son las vulnerabilidades, el escenario base y cuáles son los riesgos del Salvador? Y ahí, cuando va a ver las vulnerabilidades, nos dice que el déficit de cuenta corriente, o sea, que esa es la diferencia de lo que exportamos menos lo que importamos, más las remesas, eso a diferencias de flujos, entre lo que entra y sale, nos da negativo 8 puntos del PIB. Eso es bastante. O sea, se abrió la brecha de importaciones. ¿Por qué? Porque la factura de petróleo subieron los precios y comprando en lo mismo pagamos más. Entonces eso hizo que se abriera la brecha. Y hemos perdido reservas, en parte por eso y en parte por pagar deuda, ¿verdad? Y tenemos ya menos de 2 meses de reservas de lo que compramos de importaciones. El otro elemento es que la deuda de corto plazo del gobierno ya está por 8.75 del PIB. Esa es la tarjeta de crédito. Sí. Las obligaciones, CETES, LETES y otros que venzan en menos de un año, internas, representan 8.75 del PIB. Acordémonos que a cada punto del PIB son como $300 millones. O sea que aquí estamos hablando que hay más de 2.500 millones de dólares entre CETES, LETES, que vencen en los próximos 12 meses. Eso es lo que está diciendo. Ajá, y entonces, y en términos prácticos, el PIB es de cada $10 que yo produzco, o entre... Todo el PIB es Ajá. todo lo que se produce en el país. Ajá, entonces de todo eso que yo produzco, entre 8 y 9 lo estoy debiendo. A corto plazo, A corto deuda plazo. interna. Deuda interna, ajá. Y que eso te crea un problema de estrechez de liquidez. Sí, porque interna. solo me queda 1.50. Ajá. Ajá. Y el problema ¿cuál es? Es que al Salvador se le han cerrado los mercados internacionales de deuda. Vean. Si el gobierno fuera a los mercados, ¿a cómo le comprarían su deuda o qué tasa le exigirían? En torno al 20% hoy. Entonces, ir a colocar deuda a esas tasas es carísimo. Por eso ustedes habrán escuchado que el ministro dice que no va a ir. O sea, el mercado está prácticamente cerrado en esas condiciones. Porque la tasa que tenemos Entonces, que pagar es muy alta. muy ¿Por alta. qué tenemos que pagar una tasa tan Porque alta? nos aprecian que representamos mucho riesgo por varias razones. Una, el nivel de deuda, que es alto,
que aquí lo dice, en algún punto del informe lo dice, de que bajó 3 puntos, bajó a 77%. Este no va a tener con qué pagarme. Va. Exactamente. Ajá. Entonces, además de que la deuda es alta, tiene fuertes vencimientos de corto plazo y tiene un déficit fiscal alto. Entonces, tenés varios indicadores que me hacen ver que tú tenés un desorden fiscal y que no estás corrigiéndolo como se desea. Sí, no me está entrando suficiente dinero para hacerle honor a mis deudas. Porque tenés mucho gasto. Ajá. El gobierno tiene mucho gasto a pesar de tener fuertes ingresos tributarios en los últimos años. Sin embargo, decías, hay un déficit fiscal de ¿cuánto ahorita? El déficit el año 21 cerró como arriba de 5 puntos del PIB. Este año 22 ha cerrado 2,5 del PIB, pero ese 2,5 es medio artificial. Le explico por qué. No se han pagado todas las facturas de gasto. O sea, has dejado facturas ahí en la gaveta. Del 2022. Del 2022, como que no están pagados todos los subsidios de las gasolinas, del gas y otras cuentas de proveedores. La contabilidad de El Salvador, a diferencia de otros países, se llama contabilidad de caja. ¿Qué es eso? Si tú pagas el gasto, sube. Si lo pagas, sube o se registra en el gasto. Y por lo tanto, sube el déficit y la deuda. Pero si tú no pagas, o sea, dejas las facturas guardadas, no sube el gasto, ni sube el déficit, ni sube la deuda. Claro. Pues ajá, sí. porque, Entonces, ajá. eso está ahí. Eso es como, pues sí, que pones al día. A ver, tenés $10,000 en la cuenta ¿Sabes de cómo- ahorros, sabes cómo se pero llama? debo 5,000. ¿Sabes cómo se le llama eso en finanzas empresariales? Financiamiento forzoso. Cuando la empresa contrata un montón de insumos, proveedores, ¿vea? Y no les paga. Ahí no hay un contrato de deuda. Ahí no estás pagando intereses, pero te están financiando Y te los estás tronando. y te los estás afectando. Rafael, ayer el ministro de Hacienda anunciaba este plan antievasión Sí, y sí. anticontrabando. Porque tú mencionaste, Sí, los uno de los ingresos. puntos de vulnerabilidad es que hay un déficit fiscal. Este anuncio de este plan antievasión para que personas naturales y jurídicas paguen al día sus impuestos, que paguen al día las retenciones laborales, ¿verdad? Que paguen los impuestos como debe ser, o sea, no que declaren 100 millones, pero en realidad son 500 millones. Todo eso va en dirección a disminuir el déficit fiscal. Correcto. Y en el informe eso se reconoce, que los ingresos están creciendo y le dice que lo ideal es que esos logros se sostengan en el tiempo. Porque el problema ¿cuál es? Es que tengas 2, 3 buenos años así, pero después en el tiempo, suponete que llegaste a 21% la relación de ingresos sobre el producto. Pero si tú no seguís ese ritmo del crecimiento de la economía con la recaudación, eso te va a empezar a caer. Entonces le dice que eso lo ideal es que lo sostenga. ¿Verdad? Y ahí que es, por eso si tú te fijas, ayer lanzaron esa medida de reforzar las medidas anti-evasión. Eso todo el mundo debería estar de acuerdo, pues que las empresas paguen lo que les toca. Y las personas naturales también. Eso es como- Ajá. Pero ahí sí yo tengo un comentario, ¿ve? Y aquí ya no es parte del informe, sino que es un comentario extra. Noté también que había un énfasis bien importante a que las empresas o los empresarios que no pagaran las cotizaciones los iban a meter presos, porque esa era como la novedad de ayer. Eso es una ley que está hace ratos, ¿verdad? Tiene tiempo de estar esa legislación, por lo menos yo tengo claro que tiene como más de 5 años de esa ley, de estar desde el 2017 estoy claro que existe. Hay penal, ¿verdad? Ujú. Ajá, por evasión. Pero ¿cuál es el punto aquí? Es de que muchas empresas están en esa situación, que están atrasados con las cuotas de AFP y del seguro. Muchas, cuando te digo muchas, Es que esa ha sido una práctica de Pero, años, pero, ¿verdad? no, pero es, Pero ¿cuál es el práctica punto? o por qué? porque a él le fue mal en las ventas, no le pagó el otro, o sea, que hay colas pateadas. Hicieron hay la de fiesta de todo. Navidad porque era prioridad y no Vaya, pagaron el suponete que seguro y te el salió un buen AFP. cliente, te empezó a pagar, después te pidió un montón, le diste a crédito y ya no te pagó. Pero a ti te quedó todos los gastos. Entonces tú ya no pudiste pagar bien puntualmente. Bueno, lo que le pasaba a las alcaldías, que les quitaron el FODES,
Les deslizaron la alfombra y están que no pueden pagar las cotizaciones. Y han metido presa a una alcaldesa. Pero entonces el punto que ¿cuál es? Que habría que dar una opción de salida a los empresarios, sobre todo. ¿En qué sentido? Si es un empresario bueno que ha estado trabajando, pero tuvo ese problema que hablamos que no le pagó otro empresario, le deslizó la forma, debería haber una manera de salirse rápido y decir, va, voy a pagar estos 2, 3 meses, pero yo me salgo rápido. ¿Por qué? Un plan de pago, dices Sí, tú. Ajá. porque si no tendrías que meter los presos a todos y vas a generar más desempleo. Pero entiendo que han habido esos planes de pago. Sí, Ajá. existen, pero el punto ¿cuál es? Es que si vamos a aplicar una ley tiene que ser pareja. Sí, para todos, claro. ¿Verdad? Entonces hay que meter los presos a todos. Y ahí es donde te digo de que debería de haber un plan. No solo el garrote, pues, sino la zanahoria. Sí, saber cómo saldar tu deuda. Y cómo dosificar esto. Porque vaya, si yo digo, los voy a meter preso a todos, no, hombre, aquí va a generar un gran desempleo. ¿En serio? Sí, ajá, por eso A ver. yo creo que habría que ahondar y seguramente habrá, se me ocurre pues, la lógica me dice que habrá un Pero plan. tenemos que nos Hay salimos del algo del informe. informe que me llama la atención. O sea, es un informe del Fondo Monetario Internacional que dice que con el pago del eurobono de ahorita de enero, el país le hizo como, Nos vea, salvamos. nos salvamos. Pero los diferenciales del ENVI, este es el riesgo país, ¿verdad? Sí. Han seguido bajando el ENVI. Ujú. Pero el Ministerio de Hacienda sigue careciendo de acceso a los mercados internacionales de capitales. Que te lo diga el mismo Fondo Monetario Internacional es como reafirmar de que, pues sí, esto está cerrado. Sí, es que El chorro está cerrado. vaya, es que eso, Tony, es una realidad. Si tú vas a ver los registros de ese indicador de riesgo de país, que no es más que la diferencia de la tasa de los bonos de El Salvador a 10 años menos la tasa de Estados Unidos, la diferencia es de más o menos 16 puntos porcentuales. Entonces, quiere decir que si tú quieres salir a colocar, vas a colocar a 20 más o menos. ¿Eso qué es? Que a El Salvador la deuda la ven todavía con mucho riesgo de impago, ¿ok? Tanto así que los bonos que vencen en el año 27, 29, 30, 32, etcétera, todos esos bonos tienen un precio menor a 60% y algunos menor a 50%. Porque la probabilidad de que se los paguen es incierta. Ajá, Ujú. porque ellos lo que dicen es, sí, el bono del 23 en algún momento todos dijeron se va a pagar. El bono del 25 también te pudiera decir que se va a pagar. ¿Por qué? De Porque hecho, ya hubo una recompra, ¿verdad? porque Una solo parte. les falta pagar como 250 millones, 300 millones, algo así. Entonces no es mucho para este país, se va a pagar. ¿Cuál es el problema? El bono del 27, el bono del 29, los que vienen. Pero además, tu problema no termina ahí. Tu problema es que tenés un déficit y que ese déficit tenés que estarlo financiando todos los años. ¿Ok? Y que incluso si tú decís, vaya, solo para pagar los intereses, que este año, el año pasado llegó a cerca de 1.500 millones de dólares, solo los intereses de la deuda. Entonces, quiere decir que El Salvador sale a conseguir deuda para pagar intereses. O sea, eso te tiene que decir algo importante y es que tenés que hacer una corrección porque eso no lo vas a poder sostener En el tiempo. en el tiempo. Ujú. Eso es en esencia la parte fiscal. Y lo que te dice de esa parte fiscal es, miren, la deuda es cierto, bajó a 77% del PIB, sigue alta y sigue en senda insostenible. Eso es lo que está diciendo. Y lo otro que yo le doy mucha importancia es el escenario base. Ellos te dicen, vaya, miren, más adelante, la receta del fondo, ¿cuál es? Mire, este país lo que tiene que hacer es hacer un ajuste de 3,5 puntos del PIB en 3 años. Y comenzar este año ¿Qué haciendo... significa eso, Rafael? Subir- 3,5 puntos del subir- PIB en 3 años. Vaya, ese déficit de 3,5, reducirlo. ¿Y cómo lo haces? Subiendo impuestos y bajando gastos. Entonces, esa es la parte no simpática, que es la parte Que no es nada nueva, Rafael. que no es nada nuevo y todos que- los informes dicen y eso. que no lo quieren hacer. Hasta los gobiernos Anteriores. lo han evitado. Lo han Porque venido difiriendo, Es que difiriendo. políticamente no es... No, Sí, pero ¿cuál es el problema de esto? Que aquellos que tú me hablas del pasado, arrancaron con deuda de 50,
después de 60, después de 70 y no lo iban haciendo, y después de 80 y no lo haces. En algún momento te va a alcanzar los problemas. Pero por eso digo, justamente como ustedes lo dicen, el ajuste no lo hace nadie, y menos en los próximos 12 meses que va a haber elecciones. Yo no espero que es impopular. Yo no espero que se pongan a subir impuestos, que se pongan a recortar personal, que aprieten los gastos. Es más, el informe dice que va a haber política expansiva. Entonces la pregunta es, si no va a haber ajuste, ¿qué va a haber? Y ellos dicen, mire, el escenario base es que el PIB va a seguir desacelerándose, que la inflación va a bajar un poquito, más o menos a 4 puntos, de 7 a 4, que va a mejorar un poco la parte del déficit de cuenta corriente, que esos 8 puntos va a bajar más o menos a 5 puntos. ¿Por qué? Porque ya no esperan tan dramáticos esos aumentos de precios de petróleo, de importaciones, entonces va a haber menos déficit ahí, pero con política fiscal expansiva van a seguir los desequilibrios macro, vamos a seguir con los mercados internacionales cerrados, y entonces va a aumentar la deuda interna. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema va a seguir siendo interno, porque nosotros no tenemos, el gobierno no tiene manera de salir a tomar deuda afuera. Porque es demasiado cara. Demasiado cara. Entonces le va a tocar ¿qué? Seguir apretando los recursos internos, y eso puede crear un problema, en el sentido de que ¿quién está comprando la deuda internamente? La está comprando los bancos y la está comprando los fondos de pensiones. Las AFPs. Pero ahora ya no, porque le van a seguir tomando los dineros para la reforma. Entonces, básicamente los bancos. Y el problema de eso, ¿cuál es? Es que los bancos, al poner más dinero en deuda del gobierno, van a tener menos dinero para prestarle a las empresas. Y ahí puedes tener un problema de liquidez. O se va a volver más caro. Exactamente. Ajá. Y además, digamos, las tasas de interés en Estados Unidos y en los mercados van a seguir subiendo. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a tener? El escenario, si no hacemos nada, y qué es lo que va a ocurrir de ajuste, es agravar los problemas del colchón de liquidez de los bancos y apretar la liquidez de los bancos. Ahora, eso es parte del informe también, Rafael. Yo leía de que, a ver, entiendo que es el encaje legal, ¿verdad? Las reservas. Las reservas han bajado de los bancos, ¿verdad? Exactamente. A cómo se han manejado tradicionalmente. No sé si existe una ley o no al respecto, Sí. o cómo Sí, es eso se regula en el Banco Central. en el Banco Central, que cada banco debe tener Un porcentaje de sus depósitos que respalden esos depósitos, pero esos montos han bajado. Sí, a ver, tratemos de explicar este tema. Para los amigos de la radio, los bancos tienen operaciones de caja todos los días. Entonces, esos son, digamos, como un porcentaje de los depósitos, hay un movimiento diario, que hay gente que llega a depositar, otros que llegan a retirar. Ese es un movimiento de rutina. Ellos lo tienen como mapeado. Por ejemplo, saben el día de pago que hay más movimiento. Todo eso los bancos lo tienen estudiado, y con sus recursos ellos se cuidan de esa liquidez. Pero hay otro colchón, que son las reservas que están en el Banco Central, que esas responden a un porcentaje de requerimiento que les hace el Banco Central. ¿Esas para qué sirven? Cuando tenés un apuro extraordinario de aprieto de liquidez, de ahí echas mano. O sea, hay movimientos de salida no esperados, que de repente se secó las exportaciones o entró menos remesas, ahí te oxigenas. Pero son cosas que no están en la rutina, es algo extra. Pues para eso extra están esas reservas. Pero esas reservas, el colchón se ha venido reduciendo. ¿Por qué? Porque se está usando para comprar deuda interna. Vaya, todo eso sería mucho más fácil lidiar con eso si hubiese un verdadero crecimiento económico. Exactamente, por eso comenzamos la conversación y el informe con eso. Te dice, la solución mágica, ¿cuál es? Crecer más. Crecer más. Pero nunca... La milagrosa es esa. Pero nunca hemos Pero crecido como no nos quieren mucho los dioses. Ajá, nunca hemos crecido más del 3% en los últimos años. No, tenemos una economía que estructuralmente va a seguir creciendo lento, o sea, entre 2 y 3%. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la suficiente inversión en infraestructura, en educación, en salud, para que, y sobre todo, inversiones en educación en cosas que faciliten la inserción laboral.
Vaya, ha habido un gran movimiento de inversiones de China y de Asia hacia América, lo que se le conoce como el nearshoring, ¿verdad? Esa distribución, ¿quién la está explotando más? Nosotros hemos logrado alguito con el aumento de exportaciones, pero no tanto. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos, no ofrecemos de talento humano capacitado en idiomas, en tecnología, en cosas donde se esté avanzando. ¿Ves? Si nosotros hubiéramos tenido un desarrollo como el que hizo Costa Rica hace 20, 30 años, de tener mucho énfasis en tecnología, en ingeniería de sistemas, en formación de gente para programación, en cosas de tecnología, tendríamos otras inversiones. Ok, ¿cuáles son otras recetas que da el informe, Rafael? Porque, a ver, la apuesta también, y yo no sé cómo van esas negociaciones, los famosos 1.300 millones de dólares. Con el fondo. Ajá. No se menciona nada porque... Que eso vendría a aliviarnos por el bajo interés que ellos cobran. Digamos que además de la receta mágica de que crezca la economía, para ordenar, yo sí coincido que una de las medidas sería un acuerdo con el fondo. Pero en este informe no se menciona nada porque no lo es parte. Es un insumo que pudiera servir para ese fin. Pero el documento en sí mismo no te habilita a negociar nada. ¿Por qué? Porque el año pasado se hizo un informe parecido o igual. Pero el del año pasado era un poco más duro. Sí, pero vaya, ¿el tema cuál es? El informe en sí es una radiografía que te dice, así estás, para mejorar, hace esto, nada más. Después, ¿qué seguiría? Con ese insumo, que a ese insumo se definen dos cosas. Uno, la magnitud del ajuste, y dos, una receta, las medidas que sugiere el fondo. La magnitud del ajuste no se puede cambiar en la negociación. Sí se puede cambiar el tiempo en el que haces el ajuste. Aquí te dicen 3 años. Tú puedes decir, no, muy duro, hagámoslo en 4. Ok. Las medidas, mira, no estoy de acuerdo con subir impuestos, estoy de acuerdo con esta medida. Se acepta, siempre y cuando tengas sustento técnico. Pero, ¿cuál es el punto? El gobierno yo no lo veo interesado en esto. Y además la receta le destruye todo lo que el gobierno construye, que es otra destrucción. Vaya, fíjate, lo veo como más amable el informe con de respecto que al año pasado. En el tú tema tienes razón en algo. En el tema del Bitcoin, el año pasado decía quítenlo. No, pero lo que pasa es, no, pero ahí insiste. No, aquí dice viene como moneda de curso legal. Aquí le dice persisten los riesgos subyacentes a la integridad y estabilidad financiera. Y te manda el informe. Dice, y te manda pide mayor transparencia sobre las transacciones del gobierno en Bitcoin. Sí, pero vaya, mira, acordémonos una cosa. El Salvador es miembro de este organismo, tiene una CIA ahí. O si no está directamente el gobierno de El Salvador, hay un representante para Centroamérica. ¿Ok? O sea, hay una persona que cuida los intereses de la región, digamos, que fue nombrado por los gobiernos de la región para que nos represente ante ese organismo. Y tenemos también salvadoreños funcionarios en ese organismo para que estén ayudando en eso. El punto cuál es que estos informes se preparan por un equipo técnico que es bien cuidadoso en dos sentidos, en que sea como con fortaleza técnica lo que se va a decir o que sea escrito, y dos, sea un lenguaje bien diplomático. Te voy a poner un ejemplo. En una parte de pensiones te dice, si el 30% que aumentó te va a reducir el tiempo que te va a durar tu ahorro. Él te dice, podría generar pasivos al gobierno. ¿Eso qué es? Es decírtelo de lo más suave posible, decírtelo diplomático, podría aumentar tus pasivos, gobierno. A mediano plazo. Pero, Tony, si tu cuenta de ahorro se calcula la fórmula de pensión que te va a durar 20 años y después vengo yo y le meto 30% y lo vas a pagar de esa cuenta, no es que podría, te va a durar menos tiempo. Sí, porque ¿cómo la vas a alimentar mejor? Dice, si ya no la vas a alimentar. Acelerará las disminuciones de fondos de las cuentas de capitalización. Pero, y en otros textos de esa misma reforma de pensiones te dice podría. Pero en realidad
Tony, esa es una manera bien diplomática porque yo no tengo ninguna duda que darle 30% más hasta los que no son parte del sistema del nuevo, pagado de eso y metiendo hasta los excombatientes, los pensionados de ahí a pagar de ese fondo, yo no tengo ninguna duda que se te va a acabar más rápido. A no ser que esos fondos se pudieran poner a trabajar en figuras económicas que les permitan generar mayores intereses. Sí, eso Pero ayudaría. lo que pasa es que el 30%... Eso ayudaría, pero el problema es el siguiente, que individualmente estaba que te iba a durar 20 años. Si alguien vivía más, se pagaba de la cuenta de garantía, Ajá. como una especie de seguro de longevidad. Pero ahora te dice, la primer respaldo de su cuenta de ahorro no le alcanza para 20 años con esta reforma. Lo voy a agarrar del Fondo de Garantía Solidaria. Se va a acabar rápido esta y rápido la otra. Y después, ¿qué te queda? Que vas a emitir títulos COP, que esos son los pasivos de que habla. Entonces, esos pasivos, ¿quién los paga? Lo vamos a pagar todos con impuestos. Y ahí es una gran injusticia, porque es poner a pagar a los pobres, a los informales que no tienen derecho a pensión, ambos, las pensiones de los que sí reciben el beneficio extra. Esa es una distribución de ingresos en contra de los pobres y del sector informal. Es una injusticia. Es que es bien difícil porque la gente dice, es que no paga impuestos de pensiones porque no está afiliado. ¿Cómo no? Lo paga a través del IVA. Así es. ¿Verdad? Por un lado. Pero hay otros que te dicen, no, ok, pero esta gente no paga formalmente impuestos, solo los del IVA. Pero tiene derecho a servicios públicos como educación gratis, sistema de salud gratis, carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te dicen, es cierto, no pagan impuestos formalmente, pero por el otro lado tienen servicios que no pagan. Sí. Ajá, entonces ahí dicen, es el equilibrio. El empate. Ajá. Aquí hay otra frase diplomática. Dice, la financiación de compras de Bitcoin mediante la emisión de valores tokenizados debería evitarse, dice. No lo hagas. Digamos que no lo hagan. Esa parte del sistema financiero y de política fiscal lo pone mucho en el deber ser. Debería hacer tal cosa, debería finalizar las auditorías, debería no hacer esta otra cosa. Pero esos deberías es, Tony, lo que yo digo que no va a ocurrir. ¿Vea por qué? Porque, por ejemplo, aquí le dice, entre otras cosas, mire, usted debe aumentar el impuesto al consumo. ¿Cuál es el impuesto al consumo? El IVA. El IVA. ¿Vea? Y diplomático, llamarle impuesto al consumo. ¿Vea? No le pongas IVA porque es mala palabra. Otra cosa, ¿qué más tendría que hacer el gobierno en esa receta? Bueno, miren, los gastos de salario están altos, tendría que reducirlos. ¿Cómo se lo dice? Mire, quite la indexación de salarios. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Los escalafones. Vaya. Pues sí, pero esas son leyes, ¿verdad? Por eso, entonces yo te digo, el gobierno tú lo ves haciendo, quitando los escalafones de salud, de educación, de la policía. No. Va, entonces esto es como sinfonía, ¿verdad? O sea, sí, no, o sea, son recetas que no aplican. Va, y lo otro le dice, dimensionar el empleo público. Tú ver recortando empleo público al gobierno cuando tiene elecciones en febrero próximo, en un año. No. Entonces todas estas recetas, ¿qué son? Es el deber ser y luego el subsidio. ¿Va? Le dice, quite lo del subsidio al gas, el subsidio que va en el tambo de gas, y regresemos a la tarjeta solidaria que puso el Frente. Ahora ya no es la tarjeta, es con el DUI. Ajá. Entonces, yo no veo al gobierno haciendo eso. Tal vez focalizar más. Sí, pero cualquiera de estas medidas... el tema del subsidio al gas, me refiero. Tal vez focalizar yo creo más. que Pero si no una cosa le hizo daño al Frente, fue esa tarjeta. O sea, socialmente. Le quitó una popularidad, un apoyo a la gente porque... Vaya Arena nunca tocó eso. Pues sí, pero yo no estoy de acuerdo en que a mí me den subsidio al gas. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Sí, lo que... Dianita, pero ese es el deber ser. Es el deber Eso ser. es lo que, El lo deber que pasó ser, es que lo pero- quiso focalizar. Pero volvemos al punto, Dianita. El deber ser, yo no veo que el gobierno va a caminar Sí, en el deber en el ser. deber ser. Y entonces Porque es impopular.
¿Y a qué vamos a regresar entonces? Al escenario base. Vamos a seguir con el desequilibrio fiscal, vamos a seguir aumentando la deuda, vamos a seguir presionando la deuda interna, vamos a seguir sin reconstruir los colchones de liquidez de los bancos, etcétera. O sea, el gobierno tendrá que hacer algún anuncio al respecto. Rafael, y si no me corriges, entiendo que este informe es técnico y tú lo has reiterado continuamente. Esto pasa al Consejo de Administración, no sé cómo, al directorio del fondo. Y allí lo técnico entra a ya la se instancia del convierte, organismo ajá, de dirección. exacto. Pero ojo, ¿verdad? Ahí también hay gente de masa crítica académica, gente muy buena. No son como directorios así politécnicos, no, hay otro nivel de personas. Y el tema cuál es ahí es que ellos van a agarrar el informe, lo van a discutir con el staff y van a llegar a tener otra minuta, otras paginitas, va a escribir el directorio, decir, vaya, del staff estamos de acuerdo en estos puntos y el gobierno debería pegar un giro en esto otra. Incluso pueden poner cosas que ellos digan, vaya, por ejemplo, pueden decir, miren, como hay un problema electoral, podemos considerar que este ajuste se haga en 4 puntos, o sea, matizar. Uh-huh. Normalmente, ¿qué va a ocurrir? Después pueden ellos como tirarle como el lazo, ¿verdad? Decir, bueno, que le convendría a El Salvador seguir una ruta de un acuerdo con el fondo. Claro, esa es una decisión bien propia de un gobierno, si hace un acuerdo o no. Para tener acceso al financiamiento. Sí, ahora de nuevo, si no lo hace, seguimos igual. Si lo hace, yo siento que cambia totalmente el panorama fiscal y de todo. Pero ojo, hay cosas que son bien complicadísimas para el gobierno. Te voy a poner un ejemplo, que es en la parte de gobernanza. Le dice al final de que tiene que hacer un esfuerzo por darle independencia al sistema judicial, por garantizar el acceso imparcial al sistema de justicia, que eso le podría permitir atraer inversiones y mejorar el clima de inversión. Esto es algo como de decirte el deber ser. Yo no veo caminando el gobierno retrocediendo todo lo que ha hecho. Vaya, aquí todo, no sé, más de 200 jueces. No creo que le diga, vaya jueces, miren, ¿saben qué? Hoy sí de verdad trabajen de manera independiente. No lo veo haciendo eso. Ok. Aquí hay unos comentarios rapidito, porque siempre critican a Costa Rica, dice Gino Ortiz, por ser caro y nunca dicen lo bueno que es su salario mínimo. ¿De qué nos sirve mantener precios bajos si nuestro salario mínimo es igual de bajo? Eso ralentiza la economía, es mejor tener precios altos y ganar buenos sueldos y eso dinamiza la economía porque aumenta los ingresos por impuestos. Pues sí, vea, ganas más, tenés más efectivo. Pero te salen más caras las cosas. Pero ¿sí? te salen... Entonces ahí lo que hay que hacer es, para ver costos de vida, es tomar el salario dividido entre el costo de vida. Okay. Y compararlo. Rafael, si el gobierno aceptara el debería ser de este informe del Fondo Monetario, ¿qué pasaría? ¿Serían medidas impopulares pero necesarias? Sí. Vaya, sí, fíjate, ¿saldría de algunos problemas? Fíjate, Tony, de que cuando ganó el presidente Bukele, yo, después de parte de los análisis, consideré que él tenía un camino que era esta receta. Tal vez un poco más heterodoxa, que si tú querés, porque esta es bien ortodoxa. Medicina amarga, dijo en el sí, discurso de inauguración. Pero ¿a qué me refiero? Que él pudo haber caminado hacia estas reformas que son complicadas, impopulares, pero te aseguro que él hubiera encontrado los votos en todos los partidos para hacer estos ajustes. Porque hay que ser claro, el país necesita esto. Y él ganó de manera solvente y cuenta todavía con el apoyo para hacer esto. Porque si él no hace esto, pues entonces nos está adelantando o empujando a una crisis fiscal. ¿Que vendría cuándo? No. Digamos que eso son desenlaces que se van construyendo de a poco. Pero vaya, yo sí tengo claro algo. El Salvador ha venido difiriendo este ajuste por mucho tiempo. ¿Cuánto nos queda? No lo sé. Pero cada vez que nos tardamos, estamos haciendo más grande el problema. Por ejemplo, antes solo era un problema fiscal. Hoy es un problema bancario y también un problema de pensiones.
¿De dónde viene todo este desorden? Viene de un problema fiscal. Hay que ser claro. El gobierno está resolviendo, salve el año, es como que salves la categoría, ¿verdad? Pero ¿qué haces? Vas destruyendo el sistema de pensiones, has deformado el sistema de pensiones. No es reforma, es deformación. Has dañado el sistema bancario, le has quitado colchones de liquidez, le has metido un montón de deuda. Ojo, pensá lo siguiente, Tom. Y Dianita, disculpe. Los bancos compraban deuda del gobierno a 7%, 7,5%. Esa deuda del gobierno tiene un riesgo, ¿ok? Pero esa misma emisor, la deuda para comprársela en los mercados internacionales le exigían 20, 25% venciendo a 12 meses. O sea, el bono 2023, en el 22 se estaba cotizando rendimientos arriba de 20%. Y acá compraban los bancos letes a 7%. ¿Por qué no se fueron a comprar esos bonos al 22? Hubieran ganado mucho dinero. ¿Pero por qué no lo hacían? Si es que tenían apetito de deuda del gobierno. Es que no tenían apetito, es que fueron forzados. Muy bien, son las 9:02. Bueno, se nos acabó el tiempo, acabó. Rafael. Gracias por ayudarnos a entender qué significan este tipo de informes de los organismos multilaterales y Si querés dosificada, pero hay que hacerla, porque si tú no la haces, estás construyendo un problema mayor. Muy bien, quedémonos con eso. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias. Qué bueno verte, ¿verdad? Bueno. En este principio. Todavía estamos a principios de año. Está arrancando. De alguna manera. De alguna manera. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.